Hola, me llamo Abigail, tengo 25 años, soy madre soltera. En la actualidad no me encuentro trabajando porque tengo miedo por la seguridad de mi hijo, porque a los 10 años fui abusada sexualmente. El abuso sexual infantil se lo definiría específicamente como alguna acción dañina intencionalmente que se causa, en este caso, a un menor de 18 años, ya sea por un adulto o por un mismo niño. ¿Ok? En este caso vamos a ponerlo de índole sexual. Y el abuso sexual infantil no solo encierra las relaciones sexuales sin consentimiento hacia un menor de edad, encierran bastantes cosas, como por ejemplo la distribución, producción y distribución, producción de todo lo que es pornografía infantil, todo lo que son imágenes obscenas de menores de 18 años, el manoseo sin consentimiento en menores de 18 años, masturbación en frente de los menores o que los menores masturben a un adulto o también a un niño. Mis padres se separaron, mi mamá, somos dos hermanas de parte de mamá, de papá. Mi mamá no nos quiso llevar con ella y dijo que nosotros éramos una carga. Mi papá se hizo cargo de nosotros. Mi papá intentó quitarse la vida muchas veces. Donde nosotros vivíamos nos botaron a la medianoche. Fuimos a la casa de mi abuela. En esa casa de mi abuela no nos podíamos quedar porque un tío nos botó. Dijo que no quería que viviéramos ahí. Entonces mi papá alquiló un cuarto por la calle Portete y en esa casa no teníamos luz, nos dejaban encerradas, nos dejaban con cadenas. Esa noche mi papá llegó borracho con sus amigos, en la cual uno de ellos tenía una mirada rara hacia mi hermana. Mi papá no nos había dado de comer y nos acostamos, caímos profundamente dormidas las dos, dormíamos en la misma cama. En eso me siento que a mi hermana la van jalando y me despierto pensando que era mi papá que se quería acostar al lado de nosotras. En eso veo a ese señor que le comenzó a tapar la boca a mi hermana y le quería bajar el calentador. Y le estaba bajando el interior y en eso comencé a gritar y me empujó, me tapó la boca y me violó. Uno de los factores de riesgo más comunes que se ven dentro de todo el contexto del abuso infantil es el riesgo de las drogas y del alcohol. ¿Ok? Cuando hay estos dos factores, el alcohol y las drogas, es más propenso a que sucedan este tipo de atrocidades dentro de un hogar. Más que nada si planteamos la idea de que los cuidadores, en este caso los padres o los adultos responsables de los menores, son consumidores de estas sustancias. Al ser consumidores de estas sustancias, al estar dependientes de estas sustancias dañinas para el cerebro y para todo lo que es la salud física y mental, pueden llegar a tener problemas cognitivos y problemas más que nada vamos a ponerlo así, de conciencia, en donde no van a estar razonables o no van a estar conscientes de lo que ellos hacen y cómo van a actuar en este caso con los niños. Ojo, aquí puede haber dos sucesos, de que los cuidadores abusen específicamente de sus hijos o de que ellos permitan que hayan abusos de sus hijos dentro de su hogar. Es decir, por ejemplo, puede ser que ellos se descuiden tanto, porque el descuido también es una forma de abuso infantil, se descuiden tanto que permitan que este tipo de sucesos pasen bajo su techo. Es decir, que vengan personas externas a su casa, a su hogar y abusen de sus hijos. O que también existan, en este caso, personas dentro de su hogar, como tíos, abuelos, primos, hermanos, que abusen de los menores. Y pues todo esto trae muchas consecuencias a lo largo de la vida de las personas que han sufrido abuso infantil. Al día siguiente traté de contarle a mi papá y todavía seguía ese señor en la casa. Ese señor me dijo que mi papá no me va a creer porque él va a decir que yo estaba mintiendo. Traté que mi hermana le diga a mi papá y mi hermana no quiso hablar por temor.
En eso me aislé mucho de la gente. Ese señor seguía yendo a la casa, pero solamente lo intentó una vez más. En tanto lo que viví, que mi papá no hizo nada por lo que me pasó, decidí ir a vivir con mi hermana y mi mamá. Mi mamá tenía otro compromiso en la cual todos dormíamos, había 2 camas. Y ellos, mi mamá y mi padrastro, tomaban mucho. Entonces un día yo estaba durmiendo con ella y estaba sola en una cama y mi padrastro me tocaba. Y yo le conté a mi mamá y mi mamá me dijo que no, que todo era mi culpa y que yo era que lo provocaba. Entonces yo decidí ya no contar y tratar de superar estos miedos. Analizando un poco el caso de la señora Abigail, es una realidad que lamentablemente se repite mucho en nuestra sociedad, en nuestra ciudad y, por qué no decirlo, en nuestro país. Hablando específicamente del caso de ella, lo más recomendable es buscar la ayuda profesional necesaria, es decir, la orientación y el acompañamiento psicológico necesario para que los profesionales de la salud mental podamos ayudarla a ella y a todas las personas que han atravesado esta situación. Más que nada a poder gestionar de una manera adecuada todo lo que sucedió para que no se arrastren todas las consecuencias que ya ocurrieron y también las consecuencias que de cierta manera están ocurriendo dentro de su vida. Eso sería lo más propicio para este caso y para todos los casos de abuso. La manera de cómo sobrellevé las cosas no fueron las correctas, porque me drogaba. Pero desde que tuve a mi hijo decidí cambiar muchas cosas de mí y dejar mi pasado atrás. Una de las formas en las que se puede prevenir de cierta manera este tipo de sucesos, primero que nada, sería psicoeducar a la población acerca de las terribles consecuencias que tienen este tipo de actos. Otro sería, más que nada, psicoeducar a los padres de que estén atentos a ciertas señales y a ciertos comportamientos que pueden llegar a tener sus hijos si es que ocurre este tipo de situaciones. Otra cosa más que se podría hacer para poder prevenir esto es hacer un estudio profundo de ciertas zonas vulnerables en donde quizás reine, o mejor dicho, esté en la cabeza todo lo que son los factores de riesgo, como son el alcohol, las drogas y otros factores sociales. Entonces, se tendría que hacer un estudio profundo de cuáles serían las causas o cuáles serían el origen de todo este tipo de acciones, de todo este tipo de comportamientos que pueden llegar a resultar en abuso infantil. Una de las organizaciones que puede ayudar con todo este tipo de casos, con todo este tipo de situaciones, es la ORGAEPSI. ¿Qué es la ORGAEPSI? Es una organización de psicólogos, específicamente de psicología aplicada al bienestar integral, que ofrecen todo lo que es acompañamiento y orientación psicológica de manera gratuita. ¿Ok? Entonces, esa es una de las organizaciones que puede ayudar a todo tipo de personas en todo tipo de situación. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, aproximadamente 300 millones de niños de 2 a 4 años sufren castigos físicos y abusos emocionales por parte de sus padres o cuidadores. 1 de cada 13 hombres y 1 de cada 5 mujeres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad. Y a escala mundial, aproximadamente 120 millones de mujeres jóvenes y niñas menores de 20 años han sufrido alguna forma de abuso sexual.